Hola a todos, a la clase de Teología 4, Escatología, y al profesor Trentín, Ricardo. Voy a dar el mensaje con respecto a la resurrección y la segunda venida del Señor, que había que grabar un video. Este mensaje es 1 de Tesalonicenses 1:9, versículo 9 al 10. Dice así la palabra de Dios: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gracias, Señor, por esta palabra, por estos versículos, Señor. Te pido que sea de edificación para la clase, y así sea también para mí, Padre amado. Dejo todo en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este mensaje es para los hermanos de escatología, ya conocedores de la palabra. No es para un pueblo que no sabe. Lo mismo Pablo en este mensaje, en estas palabras, a esta carta, en esta epístola a Tesalonicenses, le está hablando a personas que creían en el Señor, que no era necesario ir a hablarle porque él ya sabía que ellos eran creyentes. Así también cuando le escribe la carta a los Corintios, que dice en 1 de Corintios 15:1, donde habla también de la segunda venida del Señor, del arrebato de la iglesia, dice en el principio del capítulo 15, versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Eso viene también no solo para los corintios, también le habló acá a los tesalonicenses, que eran hermanos que creían y que creen en el Señor, que creyeron en esos tiempos. Él le escribe esa carta, esa epístola, porque los hermanos estaban sufriendo una persecución, gran persecución, estaban sufriendo acechanzas y creían que la segunda venida del Señor había venido y ya se había arrebatado la iglesia y ellos estaban pasando la tribulación y se habían quedado. No era así, porque después en el desarrollo de la carta que Pablo se explaya más y empieza a hablar de la segunda venida del Señor. En estos dos versículos encuentro 3 puntos para hablar de la venida del Señor y el arrebato de la iglesia. Pero también hay un punto muy importante. El primer punto es la conversión. El segundo punto es la esperanza. El tercer punto es escapar. Yo tengo el bosquejo acá en la mesa y es en los 3 puntos que yo me voy a mover para explicar y tratar de ser lo más claro posible, para ver si se puede entender y el mensaje. El primer punto dice la conversión. En la conversión yo lo veo en el versículo 9, que dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera de que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Acá muestra que los tesalonicenses dejaron sus ídolos y se volcaron al Señor. Por eso yo le estoy hablando a la clase de Teología 4, Escatología, que le estoy hablando a los creyentes que también han dejado los ídolos, que nos hemos convertido al Señor. Así como yo me convertí y me volví al Señor, ustedes también. Eso es lo más importante primero, antes de los otros 2 puntos. Porque si no creímos en el Señor, ¿cómo vamos a ser arrebatados junto a Él? Si no creíste en el Señor, si no creemos en el Señor, si no le recibimos en nuestro corazón, ¿cómo vamos a tener la esperanza de una vida eterna? Si no creímos en Él, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de la vida del Señor. Por eso habla a los convertidos. Convertidos, nosotros somos todos convertidos y creemos en el Señor. Y ahí habla de dónde nos sacó. Ellos se acuerdan, los tesalonicenses, pero así nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor a cada uno de nosotros? Para que hoy estemos con Él en su camino, caminando en busca de esa esperanza tan gloriosa. ¿De dónde nos sacó? Yo sé de dónde me sacó a mí y tú sabes de dónde te sacó a ti. Cada uno de nosotros sabe muy bien las cosas que hemos dejado atrás, las cosas de la carne. Dejamos todas las cosas de la carne para empezar a hacer las cosas que del Espíritu, porque las cosas del Espíritu son las que agradan a Dios.
y las cosas del espíritu con las cosas de la carne no se atraen, sino que se estorban entre sí, no se chocan, y no puedes servir a dos dioses, dice el Señor. O amas una cosa o amas la otra, o estás en la carne o estás en el espíritu. Y nosotros en la conversión dejamos las cosas de la carne para dedicarnos de lleno a hacer las cosas del espíritu. Está bien, a algunos nos cuesta más, a algunos nos cuesta menos, pero hay que ir dejándola progresivamente y Él nos transformará en el día postrero para ser semejantes a Él. Así dice la palabra, y cada uno de nosotros que estamos en este estudio, yo creo que creemos todos en eso, en esa esperanza. Él nos convirtió de nuestros ídolos, dice, Él los convirtió de vuestros ídolos a Dios. Quizás nuestros ídolos era el trabajo, el fútbol o tantas otras cosas carnales que teníamos y que fuimos dejando. Él nos convirtió para llegar a Él. ¿Quién nos convierte? El Espíritu Santo, que nos trae convicción de pecado para dejar esas cosas y creer en Él. Y lo más importante para tener esa esperanza es estar convertido cada uno de nosotros y creer en Él, para poder ascender a los cielos. ¿A quién servimos en esta tierra? Al Señor. Al Señor servimos. En estas clases muchos son pastores, muchos son hermanos, otros son siervos que sirven en la iglesia. ¿Pero a quién le servimos? ¿Le servimos a los ídolos o le servimos al Señor? Hoy le servimos todos al Cristo, aquel que en la cruz del Calvario lo dio todo por cada uno de nosotros, por mí y por vos. Pero no solo por nosotros, sino por aquella gente que aún no le conoce y está perdida en sus delitos y pecados fuera de la iglesia del Señor. Hay que traerlos al Señor, como pastores o como siervos de Él acá en la tierra. Hay que ganar almas para Él, porque dice la palabra que Él no retarda su venida, sino que Él está esperando que todos se conviertan y se vuelvan de sus delitos y pecados a Él. La parafraseé la palabra del Señor, pero dije más o menos lo que quiere decir. Esa es lo que en el primer punto, que es tan necesario la conversión para tener una esperanza, porque la gente que está sin el Señor no tiene esperanza en Él. Y ese es el primer punto. En el versículo 9 de Tesalonicenses que habla Pablo, como así habla en 1 Corintios 15:1, le habla a gente convertida, a gente que fue transformada y regenerada por el Espíritu Santo. Así hoy yo le hablo a cada uno de los hermanos de la materia, que somos todos convertidos, todos sabemos, y todos tenemos esa esperanza de la cual estamos hablando en estos primeros días. Ese es el primer punto del mensaje de la epístola que elegí para hablar sobre la resurrección y la segunda venida del Señor. Ahora ya para ir más avanzando un poco más profundo, el segundo punto que tomo es la esperanza. La esperanza que tenemos todos los creyentes en que un día seremos arrebatados y nos juntaremos con Él en la nube, como dice la palabra. La esperanza, ¿quién es la esperanza? ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo. Pero no solo en esta carta, en esta epístola a los tesalonicenses, ahí se empezó a hablar de la resurrección y de la segunda venida de Cristo, sino que el mismo Cristo, el mismo Señor, el mismo Jesús, que siendo Dios, vino a esta tierra haciéndose hombre, para traernos el mensaje de salvación a cada uno de nosotros. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice la palabra. Lo primero que dijo Cristo cuando empezó su ministerio. Arrepentidos y convertidos. Lo vimos en el punto anterior. Es muy necesario convertirse. Y lo primero. Después el arrepentimiento todo viene. Es un proceso. Pero si no creemos, ¿cómo nos vamos a convertir, no? ¿Quién es la esperanza? Cristo, Jesús. Y no solo acá, sino que Él lo habló y lo habló mucho en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan habla mucho de la resurrección. En el capítulo 6
Versículo 39 dice, Cristo mismo hablando de la resurrección a los discípulos. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Sino que lo resucite. Ya Cristo está hablando de la resurrección. No que lo que empezó acá en las cartas cuando murió Cristo, sino que Cristo mismo habló de ello. De la esperanza, de este punto, de la esperanza que tenemos. En Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Sigue hablando de la resurrección. En Juan 6:44 dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Sigue hablando de la resurrección. Yo sigo con el mismo capítulo de Juan 6:54 para darle fuerza a esto de la esperanza, ¿no?, que tenemos cada uno de nosotros, que no lo dice Pablo, sino que lo dice el mismo Cristo en el Evangelio de Juan. En el 6:54 ya era más profundo porque estaba hablando a los judíos para que entiendan. Y aún así no creyeron. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Después más adelante le dice, usted, ahí lo abandonaron muchos, y le dice a los 12 discípulos, ¿ustedes también se irán? Porque son tan profundas las palabras que habla el Señor, de esa esperanza que tenemos, que es verdad, porque Cristo, estamos celebrando las Pascuas justo, y Cristo se entregó y lo dio todo en la cruz del Calvario. Dice que entregó su espíritu, que murió, pero que resucitó en el tercer día, dice la palabra. No es que tenemos un Dios muerto, sino un Cristo vivo. Alguien que vive para siempre, que está sentado a la diestra del Padre, esperando su segunda venida, que solo el Padre sabe, pero que va a venir, va a venir. En Juan 11, que hablamos toda la semana, ¿no?, de la muerte de Lázaro. En Juan 11 dice el Señor que esperó 4 días para ir a Betania, al lugar en el cementerio donde estaba muerto Lázaro. ¿Por qué esperó 4 días? Porque los judíos pensaban que al 4.º día el cuerpo vería corrupción y no sería resucitado. Pero el Señor tardó 4 días para mostrar su poder, para mostrar que Él vence la muerte, que Él tiene la llave del Hades, que la muerte no prevalecerá sobre su iglesia. Pablo mismo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? El Señor tiene las llaves de la vida y de la muerte. Entonces por eso tardó esos 4 días para mostrarle y mostrar su poder. Porque ¿qué esperanza tendríamos nosotros si hoy morimos y el Señor no viene en 4 o 5 días? ¿Y qué esperanza tenemos de la resurrección? Y en este mensaje, algo de lo que te muestra es el poder que tiene el Señor para resucitar de los muertos, no importa el tiempo. Porque ¿qué esperanza tendría, como se viene hablando, los patriarcas del Antiguo Testamento, como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, que murieron hace miles de años, pero aún están esperando? Esa esperanza que tenemos nosotros, del arrebato de la iglesia para juntarnos junto con Él en el cielo. Porque también como se habló, ¿no?, en estos días, en la semana, de que la muerte, cuán difícil es para los que no están en Cristo y los que tienen a Cristo, cuán distinto es. Cuán distinto es la gente esa que no tiene esperanza, porque si se muere sin Cristo, esa gente realmente no tiene esperanza, pero nosotros tenemos esa esperanza viva y verdadera que es Cristo Jesús,
que Él nos va a resucitar de los muertos, porque si nosotros morimos, nuestro cuerpo queda acá, pero nuestro espíritu está con Él. Porque dice que en la cruz del Calvario Él venció y se llevó cautiva la cautividad y está esperando en el cielo. Porque los cielos fueron abiertos, se abrieron, los cielos se abrieron cuando el Señor vino, pero también se abrieron para nosotros cuando Él se fue, cuando Él resucitó. Y están abiertos ahora para nosotros. Y Él nos da esa esperanza. Él es nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo Jesús, que resucitó de los muertos. Dios lo resucitó. El mismo Jesús dijo, yo tengo poder para poner mi vida, pero tengo poder para poderla tomar. Nadie le quitó la vida, Él la entregó voluntariamente por amor a nosotros. Todo fue por amor. Cristo lo hizo por amor, por vos y por mí. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25, le está hablando Cristo a Marta. Y miren Marta, lo que dice. Marta le dice a Jesús, yo sé que resucitará en el día postrero. Ella ya creía en ese tiempo y ya sabía que había una esperanza después de la muerte, que es la resurrección de los muertos. Yo sé que resucitará, está hablando de su hermano Lázaro en el día postrero, pero al decir eso ella está confirmando que ella también cree que el día que ella muera, también tiene esa esperanza de resucitar en el día postrero. Pero el Señor tenía el poder para mostrarle a los judíos, a todos los que estaban ahí presentes, de que Él era el Hijo de Dios y que resucitaba a la gente de los muertos. Lo llamó a Lázaro por su nombre, porque si hubiese dicho vengan, iba a salir todo el sepulcro. Salió solo Lázaro. El Señor en su muerte, cuando fueron María Magdalena, encuentra la piedra corrida y estaba un ángel ahí, le dice, ¿a quién buscáis? ¿Por qué lo buscáis entre los muertos? Al que vive. Cristo vive, resucitó. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hoy nosotros, como decía el profesor, estamos rodeados de gente muerta, muchos familiares que no conocen al Señor, que son muertos en vida. ¿Cuánta necesidad hay que mostrarles esa esperanza de una vida, que hay una vida, que hay una esperanza, que hay una resurrección, que hay un tercer cielo que nos está esperando a cada uno de nosotros para tener vida eterna? Porque el espíritu, lo que muere es la carne, el cuerpo queda acá, pero el espíritu es eterno, o eternamente para perdición o eternamente para vivir con Él. Y esa es la esperanza que tenemos, vivir siempre con Él. Mucha gente que no conoció al Señor hoy está eternamente muerta y que va a tener su vida de condenación eternamente, va a ser atormentados, habla la palabra. El Señor es poderoso, el Señor es grande, el Señor resucitó de los muertos. Y esa es la esperanza que tenemos en su segunda venida. Y su segunda venida va a ser en 2 etapas. Habla la palabra de Dios. Una que será que Él arrebatará a su iglesia y nos juntaremos junto con Él en las nubes. Habla en Tesalonicenses. Aquí dice, en Tesalonicenses 4, 13, 14 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es nuestra esperanza, que resucitaremos y seremos e iremos junto con Cristo. En Cristo. El versículo 10, para ir terminando el tercer punto, yo le puse escapar. Ya hablé de la resurrección. Escapar, dice el versículo 10, dice, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y ahí viene el tercer punto, a quien nos libra de la ira venidera. ¿De qué nos está hablando acá el Señor? De la ira venidera. ¿Qué es la ira? Es lo que va a caer
de Dios, el que no tiene al Señor, el que no cree en Cristo, está bajo la ira de Dios. Y cuando la iglesia sea arrebatada, se va a desatar lo que se conoce en la palabra como la gran tribulación, que es primero 3 años y medio de paz y 3 años y medio donde Satanás desata toda su furia y toda su maldad sobre la tierra, sobre los impíos que no fueron arrebatados con la iglesia del Señor, y con los judíos que aún no creen en Él. Pero ese es un periodo para la iglesia judía, donde Dios va a tratar con ellos. Por eso la palabra de Dios en el Antiguo Testamento te habla de Enoc y de Noé. De Enoc te está hablando de que es la iglesia de Cristo, que no verá muerte, que caminó con Dios. Y es la iglesia que hoy, que somos cada uno de nosotros que camina con el Señor. Y que si el Señor viene mañana seremos arrebatados y estaremos con Él en el cielo. Seremos juzgados según nuestras obras en el tribunal del Bema. Y estaremos con Él luego en las bodas del Cordero. Pero para los que quedan acá en la tierra va a estar la gran tribulación, que esos son los impíos, los que no creyeron en el Señor, y la iglesia judía con la que el Señor tiene preparado un trato con ellos. Por eso la iglesia es representada por Enoc y los judíos son representados por el arca de Noé, por Noé, porque es la que se queda a pasar la gran tribulación. Por eso mi postura es pretribulacionista, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. No es que la iglesia va a ser arrebatada en la media tribulación, que es a los 3 años y medio, o post-tribulación, después de pasar la tribulación. La iglesia no va a pasar la tribulación. Según mi punto de vista, cada uno puede tener su punto de vista, y yo la defiendo con el punto de vista de que la iglesia es Enoc, y que la gran tribulación es Noé. Escapar de la ira venidera. Lo que van a hacer esos terribles 3 años y medio donde el anticristo va a desatar esa gran maldad. ¿Por qué? Porque los judíos tienen ese trato en ese tiempo y porque los judíos siguen sin creer en el Mesías, a no ser que sean judíos mesiánicos que hayan creído en Cristo. Que la palabra fue escrita por muchos judíos mesiánicos como Pablo, como Juan, pero creyeron en el Cristo, que era el Hijo de Dios, que había bajado a la tierra y que ha muerto por cada uno de ellos y de nosotros. Así que ahí explico lo que es, primero el punto es la conversión, lo que es necesario. El segundo punto, la esperanza que tenemos, que vamos a tener vida después de la muerte. Y en tercer punto es escapar de la ira venidera, que es la gran tribulación. Pero la iglesia es pretribulacionista y no va a pasar por este periodo. Espero que le haya quedado claro y este es el mensaje que quería dar. Los saludo con el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, nos siga escarbando en nuestros corazones y transformándolos cada día más a una imagen y semejanza que esté más cerca de la del Señor. Amén. Saludos.